En este tutorial vamos a aprender el proceso para crear imágenes 3D y darle vida a nuestras fotografías con After Effects. Aprenderemos cómo preparar nuestras imágenes en Photoshop, cómo configurar la cámara de forma apropiada para crear el efecto de paralaje y veremos cómo simular una profundidad de campo, además de cómo aplicar filtros de color y filtros de efecto para crear partículas y efectos de luz. Mi nombre es Dafne Jesús y les doy la bienvenida a un nuevo video de Designare Media. Antes de arrancar con este tutorial, te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas descubrir todos los contenidos que creamos enfocados al diseño, multimedia y animación. Este video forma parte de la colección de contenidos Curso de Introducción a After Effects que hemos creado, una serie especial dedicada a todos los usuarios primerizos que buscan incursionar en el mundo de la creación audiovisual. Si esta es la primera vez que utilizas After Effects, te invito a que revises nuestras clases anteriores en donde explicamos el uso de la interfaz, cómo importar contenido y los primeros pasos para crear motion graphics. Dejaré un enlace a la playlist en la descripción del video. Y si ya eres un usuario regular de After Effects, te invitamos a revisar nuestros tutoriales avanzados de Cinema 4D y animación 3D. Muy pronto estaremos subiendo nuevos contenidos para usuarios experimentados. Espero que este contenido te ayude a seguir creando y si te resulta útil, no olvides apoyarnos con un like o compartir. Comenzamos. Ok, lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro contenido es recortarlo por capas. Yo recomendaría una fotografía en la que tengamos la distribución de elementos en diferentes profundidades, es decir, que tengamos objetos más cerca de la cámara, algunos más lejanos y que podamos jugar con esto. También les recomendaría no limitarse únicamente al contenido que tenemos dentro de la foto, sino que podamos hacer nuestra composición digital en Photoshop, adecuarla bien en color, agregar más elementos y todo esto nos va a ayudar para que nuestra composición en After Effects sea mucho más rica. Voy a mostrarles cómo aquí en Photoshop tengo divididos los objetos por capas y en este caso tengo una separación muy sencilla. Para cuestión de este tutorial lo he mantenido bastante inicial y por ejemplo tenemos el cielo en una capa, tenemos el campo, nuestro campo de girasoles, a nuestra modelo y un girasol extra que añadí y que tiene buena resolución. Ojo, aquí vamos a estar viendo más adelante en el tutorial que nosotros dentro de After Effects podemos estar jugando con la profundidad de campo, hacer un efecto de desenfoque, configurando dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca estén los objetos de cámara, poder simular como lo haría una cámara real en donde está el enfoque, el punto de enfoque, y a partir de ahí que los objetos más cercanos o lejanos del lente estén fuera de foco. Entonces aquí está mi fotografía. Algunos consejos rápidos de Photoshop que quiero mostrarles. Acá tengo la fotografía original, es cómo hice la separación de esta imagen. No me voy a detener muchísimo aquí en Photoshop, pero sí algunos consejos rápidos de cómo yo hago el tratamiento de estas imágenes. En el caso de recortar, generalmente yo hago una mascarilla, puedo tomar mi herramienta de pen o de pluma y puedo estar empezando yo a hacer una selección, y con esta selección al momento en el que yo la concluyo o la cierro, lo que va a suceder es que puedo yo darle clic derecho y decirle crear una máscara de vector. Entonces esto nos va a ayudar a hacer un primer recorte. Esta es una forma de recortar las fotografías. En el caso de que el ritmo de los proyectos que estamos desarrollando muchas veces en el mundo de el diseño y la publicidad, el deadline es muy corto, hay que avanzar de manera rápida. Si no tenemos oportunidad de estar trabajando con un tiempo muy dedicado, podemos tomar ventaja de ciertas herramientas como en este caso la selección rápida, y en este caso quiero que vean lo precisa que es, que aquí yo voy seleccionando si la silueta tiene un buen contraste. La vamos a seleccionar muy rápido. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. Voy a tomar una copia, voy a darle comando C, control copy, luego comando V que sería pegar, paste, y yo tengo aquí mi fotografía y podemos notar cómo en el caso del cabello esta no ha quedado muy bien recortada, no es un trabajo muy fino. En algunos lados se integra muy bien porque está dentro de la misma composición, pero bueno, si esto yo lo llevara a evaluarlo contra un fondo que tuviera mayor contraste, pues se van a ver como esto no está muy bien recortado, sobre todo en el tema del cabello. Una forma en la que nosotros podemos mejorar este recorte es de la siguiente forma. Yo ahorita tengo mi selección que pude haber hecho ya sea con
el lazo, con la pluma, o en este caso la selección rápida. Y si yo quiero afinar aquí el corte del cabello, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo irme a las opciones de filtro, busco en la columna de seleccionar, busco Select and Mask. Este menú llega a cambiar el nombre. En las últimas versiones lo llegamos a encontrar como Refine Edge. En este caso se han consolidado las herramientas dentro de una misma opción. Estoy trabajando con Photoshop la versión 2020 y bueno, ahorita yo tenía configurado aquí que las propiedades, el modo de vista estuviera en un contraste de alfa, pero yo puedo cambiar por ejemplo a un overlay para ver qué tan dividido está del fondo que hemos seleccionado. Puedo verlo ya recortado y aquí quiero que vean la genialidad de estas herramientas que yo tengo aquí a la izquierda, los pinceles. Tengo también la opción de sumar y de restar, que yo con la tecla Alt también puedo ir alternando entre si estos pinceles suman o restan. Y aquí quiero que vean que si yo empiezo a utilizar este pincel alrededor del cabello, lo que va a hacer que el corte se haga mucho más fino en estas secciones, ¿no? Entonces yo puedo trabajar aquí el tamaño de mi pincel. Por ejemplo, si yo regresara aquí al contraste blanco y negro, ahí podemos ver cómo se está afinando. También puedo tomar yo esta herramienta que es el afinado de bordes y quiero que vean Refine Edge, como lo que hace es ir seleccionando nuestros cabellos e irlos recortando de una manera mucho más precisa. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, muy rápido de cómo yo podría agilizar esto. Una vez que ya tenemos nuestro recorte, si yo le doy OK y acepto, se va a generar una selección. Y bueno, voy a hacerlo de manera similar. Voy ahorita a copiar y a pegar esta misma capa y quiero que vean cómo el cabello ahora sí ha quedado recortado de una forma mucho más fina, ¿no? Aquí fue un ejemplo muy rápido para nuestro tutorial. No estará enfocado totalmente a Photoshop, nos interesa más ver la cuestión del proceso dentro de After Effects, pero bueno, algo que he mencionado mucho a lo largo de estos tutoriales es que gran parte del trabajo que vamos a estar haciendo en After Effects tiene que ver con las cuestiones de diseño, que de manera previa hayamos ya creado nuestro contenido, lo hayamos pensado, diseñado previamente, y que de esta manera tengamos nuestros assets muy bien diseñados, preparados para sacarle mayor provecho a nuestro trabajo de motion graphics y de animación. Entonces este fue un primer consejo, la técnica de afinar border, Refine Edge Tool. Repito, lo encuentran acá en el menú deslizable de Select y en las opciones de seleccionar y mascarilla. Entonces esta era una primera muestra y ahora otra cosa importante que vamos a tener que seleccionar. Yo ahorita ya tengo por separado a mi modelo aquí en la fotografía y quiero también empezar a dividir, como les comentaba, por diferentes niveles de profundidad, de diferentes capas. Por ejemplo, tengo toda la sección de los girasoles, atrás unas montañas y unas casas que están fuera de foco. Y algo que puedo hacer es, por ejemplo, yo voy a deshacerme ahorita aquí de nuestra modelo, la voy a seleccionar rápidamente con el lazo y de la foto original la voy a eliminar. En este caso la eliminé. Yo tenía, ojo aquí importante, seleccionado mi lazo con un calado o un feather, que sería un suavizado de 6 píxeles. Lo voy a regresar a 0 porque aquí quiero mostrarles cómo de manera muy rápida, a través de el algoritmo de rellenado de imagen, After Effects nos puede ahorrar mucho trabajo. Hace varios años, cuando trabajas en esto, en reconstruir fotografías, estarlas dividiendo para poder generar estos efectos de 3D, era una labor bastante meticulosa y tardada, y que se sigue haciendo cuando queremos hacer algo muy fino, como muy trabajado, muy artístico, muy artesanal. Pero bueno, como comentaba, a veces el ritmo en el mundo del diseño, de la publicidad, de la creación audiovisual es acelerado. Y por ejemplo, en este caso, si yo quisiera rellenar todo este fondo, yo tengo aquí mi fotografía, he seleccionado con el lazo excediendo un poco la región que quiero rellenar, y puedo irme al menú de editar, fill, que sería rellenar, le doy fill. Me va a botar una ventanilla emergente en donde por lo general en algunas ocasiones está rellenar de acuerdo a cierto color, pero voy a buscar seleccionar esta ventanilla que dice Content Aware
En español esto sería rellenar de acuerdo a contenido. Y bueno, aquí dependerá de la resolución de la fotografía y de la configuración de nuestro equipo, la potencia de nuestra computadora, que este proceso pueda ser lento o tardado, ¿no? Dependiendo qué tan grande sea, qué tan compleja sea la imagen. Lo que va a hacer aquí Photoshop va a hacer que su algoritmo va a analizar toda la información de alrededor de la región que hemos seleccionado para hacer un rellenado de la imagen de acuerdo a la información que está encontrando, ¿no? Vamos a ver una barra de fill, de progreso, que se va a ir llenando lentamente, y al final de este proceso vamos a tener lista una imagen con la sección o la región que hayamos seleccionado rellenada con el contenido acorde a lo que encontró de información en la fotografía. Entonces ahí ya concluyó, terminó. Vean lo rápido que lo hizo. En algunas ocasiones no es muy preciso, pero inclusive podemos volver a seleccionar una región, volver a seleccionarla y hacer el mismo proceso hasta que nos convenza. O de lo contrario, si nos vamos por algo más artístico, más manual, que tomáramos nuestro clonador y empezáramos a tomar ciertas regiones y empezáramos a rellenar. Para este caso a mí me funciona bastante bien porque realmente esta sección donde el algoritmo no rellenó muy bien, que no es tal vez tan convincente aquí, que tenemos algunos contrastes muy marcados, o por ejemplo aquí tomo esta sección que está muy bien definida de este girasol, que aquí se puede notar cómo lo extrajo de esta región. Pues bueno, yo realmente voy a tener a mi modelo en primer plano cubriendo esta región, e inclusive ahorita vamos a ver dentro de la composición que vamos a estar haciendo en After Effects, vamos a estar simulando una profundidad de campo, también vamos a estar enfatizando de repente el desenfoque de la cámara dependiendo a donde queramos que apunte. Y bueno, aquí lo importante que queremos es que sí, que nuestro recorte de imagen quede muy bien integrado. Vimos el detalle de cómo poder recortar de manera fina el cabello, y este sería nuestro primer paso. Para la siguiente sección vamos a importar esta fotografía a After Effects, a acomodarla en diferentes planos y a generar este efecto de profundidad, de paralaje a través del uso de una cámara 3D. Así que en un momento más continuamos con nuestra clase. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ahora sí, continuamos. Como he comentado en sesiones previas, algo muy importante al generar un proyecto de motion graphics o de animación con After Effects es que tengamos muy bien organizado nuestra multimedia dentro de un folder raíz. Un folder, en este caso tengo mi folder de tutorial cámara 3D. Tengo mi folder de After Effects donde voy a guardar los archivos editables. Tengo mi folder de documentos o referencias en donde he colocado los ejemplos de los ejercicios que vamos a estar realizando, y tengo los archivos de Photoshop que estuve mostrando previamente. En este caso tengo aquí mi archivo que he bautizado, nombrado como Layers, y este archivo de Photoshop lo voy a arrastrar y a importar a nuestro proyecto. Para eso yo tengo que tener aquí habilitada la ventanilla de proyecto. Voy a tomar mi archivo, ahí vemos cómo se selecciona o se resalta un icono de más o de sumar, y al momento de arrastrar el contenido va a botar esta ventanilla de importación. Esto lo hemos revisado en nuestras clases previas, y vamos a traer los contenidos con la opción de composición, Retain Layer Sizes o conservar tamaños de capa. Le doy OK, y eso lo que va a hacer es que nos va a crear una composición, nos va a arrastrar todas nuestras capas de Photoshop y las va a consolidar dentro de una composición de la cual va a heredar las medidas que hayamos definido previamente en nuestro Photoshop. Ahora, lo que tenemos aquí es que yo tengo mis fotografías por capas, es decir, tengo mi girasol, tengo mi modelo, el campo de girasoles, el fondo y el cielo. Y para empezar a construir una escena en 3D, lo primero que tenemos que hacer es que dentro de las columnas en la línea de tiempo, acá en la sección inferior, vamos a ubicar este icono que asemeja a un cubo. De hecho, si yo dejo mi cursor flotando sobre esta columna, me dice 3D layer, y dice aquí, dice allows this layer to be manipulated in 3 dimensions. Esto quiere decir que nos va a permitir que las capas puedan ser manipuladas en 3D.
Algo importante aquí a mostrar es, por ejemplo, en el caso de mi girasol, lo voy a aislar. Tengo acá a la izquierda también esta casilla que se llama solo, y esto lo que me permite es que todas las demás capas queden ocultas, a excepción de las que yo esté aislando. Entonces esto es una forma de trabajar a la inversa del ojo de visualización, esta casilla a la que estamos acostumbrados en Photoshop. Aquí en After Effects yo puedo aislar las fotografías. Y en este caso yo tengo aquí mi girasol. Habíamos visto en sesiones previas que yo puedo desplegar las transformaciones, las propiedades, y por ejemplo tengo en posición 2 unidades que puedo manipular, que sería en horizontal y en vertical su posición. ¿Qué sucede al momento en el que yo creo una capa 3D o la habilito como tal? Se va a agregar una tercera opción de posición que va a ser el eje de profundidad, es decir, el eje Z. Esto es algo muy convencional, particular de los softwares de diseño, que nuestro eje Y esté indicado por un color verde, que nuestro eje X, que sería el horizonte, un color rojo, y el eje Z esté indicado en azul, y esto sería la profundidad. Esto quiere decir que si yo aumento este valor en positivo, nuestra imagen se va a ir hacia lo más lejano de la cámara. Si yo lo coloco en negativo, se va a acercar. Pensemos esto en cuadrantes, en ejes de profundidad. Y también ahora lo que tenemos es que podemos manipular la orientación de nuestra cámara. Esto sigue siendo una imagen plana, una imagen 2D, pero la podemos ya manipular en las 3 dimensiones. Y por ejemplo en este caso estoy haciendo una rotación en el segundo valor y el tercer valor, ¿no?, que estaría rotando sobre su eje. Dependiendo qué eje queramos manipular, tenemos aquí los 3 valores, y también tenemos los valores de rotación en X, Y y Z. Ok, cuando empezamos a trabajar con capas en 3D puede ser que al inicio sea un poco engorroso, va a requerir un poco de paciencia para irnos acostumbrando, saltar de un mundo 2D a un mundo 3D. Y aquí iré explicando de manera más sencilla cómo es que vamos a estar visualizando este contenido. Ahora, aquí, ojo importante, el orden de las capas va a seguir influyendo en el caso de que una capa esté en un valor superior o sobre otra, de cubrirse una a otra, pero también debemos de tomar en consideración que ahora también van a estar en 3D y que estos valores estén acorde a cómo estamos acomodando las capas. Importante aquí, voy a crear o voy a habilitar la opción de 3D a todas las capas que yo quiero empezar a manipular. Por ejemplo, a mi modelo, los girasoles y el campo. Y ahora todas estas están en 3D. Y lo que voy a hacer, el cielo sí lo voy a mantener por cuestiones de paralaje y de efecto visual. Nuestro fondo muchas veces, a menos que nosotros estemos haciendo una rotación e inclinación muy amplia, en este caso vamos a estar un poco limitados a viajar de manera frontal para no evidenciar que estos contenidos son planos, ¿no? A pesar de que estemos trabajando con fotografías, queremos esto simular y jugar con nuestra cámara. Más adelante iremos hablando de técnicas avanzadas en las que podemos hacer movimientos más arriesgados, como orbitar o rotar varios ángulos, pero para esta sesión lo vamos a mantener muy sencillo. Vamos a estar avanzando casi de manera frontal, manipular también la altura. Y bueno, el cielo ahorita lo vamos a mantener como una imagen 2D a nuestro fondo. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es que voy a empezar a aislar. Por ejemplo, aquí tengo mi campo, voy a llamar posición y voy a aventar esta posición en el tercer valor, que sería la profundidad. Vamos a aventarlo 2000 unidades. ¿Qué va a suceder? Que se va a ver mucho más pequeño en pantalla porque ahora está más a lo lejos, pero yo puedo compensar con la escala. Ojo aquí, hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones que es importante que el tamaño de la escala no se vaya más allá del 100% del tamaño original en píxeles. Aquí no hay un problema en que yo crezca esto, por ejemplo, a un 200% o más allá, porque está manteniendo todavía su proporción respecto a la resolución original, porque está más lejos de pantalla. Entonces el píxel no se está estirando más allá de sus dimensiones, ¿no? Y hay cierto rango de tolerancia antes de que empezamos a perder definición y calidad en el píxel. Ahora tenemos acá nuestros girasoles.
nuestra primera posición del campo lo habíamos mandado 2000 unidades. Ahora con nuestros girasoles los vamos a mandar 1000 unidades. Y también voy a escalar para que estos contenidos llenen pantalla y a reacomodar a la posición para que quede de acuerdo a la composición original. Tenemos a nuestra modelo, a ella la vamos a conservar en la posición 0, y nuestro girasol que va a estar en primer plano, a al contrario lo vamos a traer menos 1000 unidades para que esté mucho más cerca. Esto ahora lo hace lucir muy grande justo porque está muy cerca de la cámara. Lo podemos colocar por acá y tenemos ya nuestro cielo. Ahora, ¿qué podemos hacer para comprender mejor el uso de cómo están distribuidas estas capas? Yo estoy aquí en mi modo de vista de cámara activa, pero yo puedo cambiar a una visualización de 2 vistas, y lo que vamos a tener aquí, inclusive para manipular esto de mejor forma, yo puedo poner etiquetas de color para reconocer mejor estas capas. Y por ejemplo voy a darle un color amarillo a mi girasol. A mi modelo vamos a darle un color púrpura. A el campo de girasoles vamos a darle un color verde, un green. Lo tenemos acá. Y a nuestro campo vamos a darle un brown, ¿no? Entonces ahora que podemos ver que yo tengo aquí mis capas, por ejemplo el girasol, nuestra modelo, el campo de girasoles y las montañas en diferentes distancias en profundidad. Entonces quiero que vean cómo yo también desde esta vista, que aquí estoy viendo la vista top porque he cambiado a mi visualización de 2 vistas, yo puedo seleccionar una capa, seleccionar en el eje Z y transformar, alejar o acercar nuestra fotografía. Entonces de esta manera que estamos viendo que nuestras fotografías ya están acomodadas. Otra opción que recomiendo para tener mayor control de esto o poder visualizar y comprender mejor cómo están acomodadas las fotografías es acá en donde yo tengo mi vista top. También esta es una forma de manipularlo. Inclusive vean, por ejemplo, si mi modelo yo manipulara su inclinación, yo puedo verlo acá desde el eje 3D. Aquí es como si yo ya estuviese viendo esto desde vistas planas y teniendo perspectivas como frontal, lateral. De esta manera, por ejemplo, si yo lo viera desde una vista left, podemos ver que acá tenemos en primer plano nuestro girasol, nuestra modelo. Podemos ver la variedad de alturas y de nuestras capas. Igualmente, si estas estuviesen rotadas en su eje, podríamos empezar a visualizarlas aquí. Entonces de esta manera yo puedo empezar a maquetar, pensar esto como un diorama. Y inclusive yo aquí, vista left, por ejemplo, si me voy a esta opción que se llama Custom View, puedo yo manipular cómo estoy visualizando este contenido. Entonces esta es el primer paso, que recapitulando lo que hicimos fue activar la opción, la casilla de capa 3D, el distribuir nuestros objetos en diferentes profundidades. Muchas veces cuando doy estas clases me preguntan, bueno, ¿qué tan profundo, qué distancia hay? Desafortunadamente aquí en After Effects no es como un software de 3D en donde podemos tener medidas, por ejemplo, como centímetros, metros, para tener una mejor noción de la distancia, pero en este caso sería a proporciones, ¿no? Entre más lejano querramos que sea un efecto, por ejemplo las montañas, yo las podría hacer muchísimo más lejanas. Y me voy a regresar aquí a mi vista de cámara activa, y al campo, si yo la mandara, por ejemplo, esa capa 4 que corresponde a mis montañas, le mandara 5000 unidades al fondo, va a reducir su escala. Lo puedo manipular, pero esto va a ser importante para hacer más convincente el efecto del paralaje al momento en el que incrustemos una cámara en escena, que esa va a ser nuestra siguiente paso. Entonces avancemos con el siguiente paso. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Ahora lo que vamos a hacer es ir al menú superior de creación, Layer, Capa, New, y vamos a crear una cámara.
Al momento de crear una cámara va a surgir un menú emergente con los settings de cámara. Y yo aquí tengo dos posibilidades de estar manipulando. Ahorita voy a explicar lo que sería una cámara de 2 nodos, que es nuestra opción tradicional ya dentro de After Effects. Tenemos la opción de nombrar la cámara, porque yo puedo tener múltiples cámaras en escena. Inclusive si esto yo hiciera todo un set virtual con diferentes cámaras colocadas en diferentes ángulos, podría estar saltando de una cámara a otra. Veré más adelante algunos ejemplos, les mostraré cómo podemos llevar esta técnica a algo muy avanzado y crear todo un set virtual y tener estas cámaras listas. Y acá importante el preset de el ángulo de visión o en milímetros de cómo va a ser el tiro del lente de la cámara. Esto inclusive puedo yo aquí, pueden ver, puedo habilitar si va a tener profundidad de campo. Profundidad de campo se refiere a que haya el enfoque en un punto y que a partir de ahí, dependiendo de las distancias, las imágenes empiecen a volverse difusas. Entonces vamos a darle ahorita OK. No estoy manipulando ninguna opción adicional. En el cuestión de profundidad de campo vamos a ver que más adelante podemos activarla desde las propiedades. Lo que sucede aquí es que se va a crear una cámara. Vemos aquí en la capa 4 que se creó la cámara. La voy a llevar hasta arriba para distinguirla de las demás capas y desplegar las opciones. Y yo puedo transformar tanto sus posiciones, es decir, el punto de la rotación de la cámara. Por ejemplo, si yo quisiera que mi cámara volteara a ver hacia arriba o hacia abajo, si yo quisiera que mi rotación también fuese modificada, y la rotación en este ángulo, en el ángulo Z. Entonces yo puedo manipular esto, puedo manipular su posición. Si yo me regresara a la opción de 2 vistas o de vistas personalizadas, tengo ahorita mi Custom View. Si yo aquí me alejo, puedo ver cómo tengo aquí mi cámara en pantalla y lo que está encuadrando. Entonces yo ya puedo jugar con esto manipulando también mis objetos, moviéndolos de posición, alejando la cámara y haciendo mi composición visual. Y tengo aquí la cámara que inclusive yo también puedo empezar a manipular desde aquí, ya sea de manera manual, seleccionarla y tomarla. Y este es el efecto que nosotros queremos lograr, que quiero que vean aquí a la derecha como si la cámara va avanzando, dependiendo las distancias que tengamos, se va a sentir paralaje o profundidad por las distancias de los objetos. Entonces esto, justo les digo, cada composición visual que hagamos, que vayamos creando, también habrá que estar experimentando, estar jugando con las distancias. Y también ahorita veremos cómo podemos manipular la cámara de una forma más fluida para empezar a experimentar. Aquí les diría mucha paciencia las primeras veces que empezamos a crear contenido con una cámara 3D y justo que empecemos a animar la cámara, que es lo que vamos a hacer en siguientes pasos, que pueda ser muy tropezado, que no logremos encuadrar los objetos que queremos, y para eso voy a ir explicando más sobre cómo funciona la cámara aquí en After Effects. Ahora, lo siguiente, ya tenemos nuestra composición visual en 3D, tenemos nuestra cámara, vimos que yo puedo desde aquí empezar a manipular la transformación, cómo se inclina a los ángulos y avanza. Y aquí quiero demostrar algo importante. Tenemos algo que se llama punto de interés y también tenemos posición, y vemos que inclusive aquí equivalen los valores. Por ejemplo, el punto de interés 960 y 960 unidades. Y si yo empezara a variar esto, el punto de interés, vamos a verlo desde la vista de 2 cámaras y vamos a cambiarnos a una vista top. Lo que hace el punto de interés es realmente hacia dónde está volteando a ver la cámara. Si yo lo viera de manera, aquí el icono, por lo general After Effects lo que configura es que ahorita estén alineados, y si la cámara avanzara de manera frontal, vemos que únicamente está cambiando aquí la profundidad, que es la distancia que tiene la cámara del punto de interés, y coincide que la cámara tanto en altura como en el eje horizontal están a funcionar avanzado. Aquí importante, para cuando empecemos a manipular la cámara con puntos clave, es muy importante que a ambos elementos yo les dé keyframe, porque al momento en el que, por ejemplo, he creado estos keyframes y avanzara aquí en el tiempo 2 segundos y avanzara con mi cámara y avanzara hacia adelante, lo que va a hacer, y moviera el ángulo de mi cámara, va a hacer que la cámara, por ejemplo, avance
así como el punto de interés que esté encuadrando conforme yo fui moviendo la cámara. Y si yo no pusiera el punto de interés activo con un keyframe, lo que sucedería es que la cámara, por ejemplo, en el caso de que yo eliminara aquí los keyframes del punto de interés y únicamente la cámara está avanzando y desplazándose a la derecha, quiero que vean cómo la cámara avanza y voltea mientras está avanzando en este eje, está forzando su vista a voltear a ver al centro. Aquí se vuelve interesante porque la cámara, mientras está avanzando, pues se está torciendo un poco el eje, y estas imágenes logramos un poco más de profundidad. Por ejemplo, aquí me gusta de este girasol que tenemos en primer plano, lo está rebasando, y aquí, pero lo que hay que tener mucho cuidado es nada más que no rebasemos mucho el sentido en el que avance la cámara, porque en este caso, por ejemplo, si yo avanzara demasiado cerca de la cámara, se va a forzar a querer voltear a ver el punto de interés, ¿no? Inclusive, por ejemplo, voy yo aquí a exagerar, a estar avanzando y moviendo las posiciones, y si ven, la cámara avanzó pero está forzada a querer voltear a ver a nuestro personaje. Entonces esta puede ser una forma de manipular la cámara y lograr justo sacar provecho de nuestros diferentes capas que tenemos en pantalla, pero puede volverse un poco complicado estar manipulando. Es realmente mucho mejor que yo esté activando el keyframe o el cronómetro en ambos valores, y para manipular la cámara, en vez de estarlo haciendo manualmente como les mostré ahorita, hay una forma que a mí me resulta mucho más práctica, que es utilizando acá arriba en el menú de herramientas. Tenemos justo nuestra herramienta de Unified Camera Tool, y justo se llama Unified Camera Tool porque lo que hace es que al momento en que nosotros la seleccionamos con la tecla C, esta nos va a permitir manipular la cámara y transformar tanto el punto de interés, por ejemplo ahorita que estoy avanzando, y si yo hiciera un paneo, modifica de manera unificada el punto de interés y la posición. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo voy a regresar, voy a resetear mi cámara a su punto inicial, voy a poner un keyframe en ambos valores donde la toma está abierta, y vamos a hacerlo un poco a la inversa. Voy a mandar estos keyframes para acá al segundo 2, que quiero que esta sea mi posición final de la cámara, que la cámara ya esté en esa posición, y que nuestra primera toma o nuestro primer encuadre sea un close-up a el rostro de nuestra modelo. Entonces lo que puedo hacer es que yo con mi herramienta de Camera Tool, que sería la tecla C, quiero que vean el icono. Si yo presiono C en constantes ocasiones, va alternando entre las diferentes opciones de la cámara, que sería este icono que tiene una flecha arriba y abajo, sería o significaría avanzar. Entonces yo puedo avanzar, voy a rebasar el girasol, voy a acercarme al rostro de mi modelo, avanzo, voy a seguir manipulando el icono de cámara con la tecla C y voy a buscar este icono que parece una cruz, y este lo que nos va a hacer es un paneo con el que vamos a poder reencuadrar, y de esta manera ya reencuadré y tengo yo a mi modelo ahora sí a close up, y mientras va avanzando la cámara o va avanzando la línea de tiempo, la toma se va abriendo y tenemos ahora sí a nuestra modelo a full body, ¿no? O al menos en este encuadre ya de toda la toma abierta, nuestra composición original. También yo podría estar haciendo esto un poco más vertiginoso. Yo podría jugar así como tuve aquí mi cámara y únicamente la posición animada y el punto de interés. También puedo jugar con las rotaciones y hacer esto un poquito más interesante. Acabo de darle clic aquí a los ejes de rotación, mantenerlos en 0. También me gustaría que esa sea la posición final, pero que aquí al inicio, mientras estamos en close-up, la rotación del eje Z vamos a torcerla un poco a unos 6 centímetros con el horizonte un poco vertiginoso, y que nuestra cámara, mientras está avanzando, se va acomodando ya de manera más horizontal, ¿no? Entonces esto también nos va a ayudar a enfatizar la profundidad de nuestra imagen. A mí me gusta mucho esto, como entra aquí en primer plano nuestro girasol. Y bueno, esto todavía lo podemos ir enfatizando más. Este es cómo sería el movimiento de la cámara, cómo manipularlo. Recapitulando, yo puedo
saltar entre diferentes vistas, mover mi cámara de manera manual, también manipularla aquí a través de los valores de unidad de cada parámetro que esté modificando, o mi sugerencia recomendada es utilizando la cámara, el icono de cámara, que es la tecla C, para manipular el movimiento de nuestra cámara. La verdad es que hay varias técnicas. Más adelante estaré sacando un video avanzado donde estaremos viendo técnicas mucho más complejas de cómo poder manipular esta cámara para hacer movimientos mucho más dinámicos, pero en esta ocasión vamos a mantenerlo muy sencillo para ir iniciándonos en cómo ir creando estas imágenes. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro movimiento de cámara, tenemos un close-up, la cámara se abre. Y bueno, ¿qué más nos permite la cámara? Cuando la creamos, mencioné que nosotros podíamos justo activar profundidad de campo. Si yo despliego aquí en las opciones de cámara transformación, y debajo de transformación están las opciones de cámara, yo puedo empezar a jugar también con todo lo que sería el desenfoque. Por ejemplo, depth of field, voy a darle un on. Y aquí, ojo, aquí es justo que de inicio siempre está recomendado que está apagada, porque al momento de activarlo va a requerir mucho más recursos dentro de After Effects para hacer esta profundidad de campo. Y aquí viene una explicación de cómo funciona aquí. Lo que sucede es que nosotros tenemos un focus distance. Voy a irme nuevamente a 2 vistas y voy a mostrar dónde está el focus distance. Aquí siempre la posición va a variar dependiendo del tamaño de nuestra imagen y de nuestra composición. Pero el focus distance, siempre que nosotros creemos una cámara, lo que va a hacer es que quiero que vean cómo está ahorita perfectamente alineado el encuadre de la cámara. Recuerden que lo reseteé a su posición inicial aquí en el segundo 2, que es el encuadre principal que tenemos. Y que cuando creamos una cámara siempre queda alineado al 0. También quiero que recuerden que a nuestra modelo yo no le modifiqué la posición en profundidad, sigue siendo 0. Entonces este es el centro de nuestra composición, y siempre que creamos una cámara va a encuadrar el centro de nuestra composición, va a coincidir en el alto y ancho de la composición inicial. Y el focus distance va a estar, por ejemplo, ahorita esto quiere decir que la cámara está a 2666 píxeles de distancia. Este es el enfoque. Si yo manipulo y por ejemplo moviera, quiero que vean que estoy moviendo el valor, y por ejemplo este icono amarillo aquí sabemos que es nuestro girasol. Voy a hacer que el focus distance coincida con la posición del girasol. Entonces lo estoy reduciendo. Voy a colocarlo aquí, que empaten un poco en posición. Y ahora el eje está aquí. Sin embargo, todavía no estamos viendo una diferencia muy clara en lo que sería el desenfoque, y esto tiene que ver aquí con la apertura. La apertura aquí se va manejando en píxeles, y por ejemplo si yo colocara a 0 píxeles, lo que va a hacer es que la imagen esté 100% nítida. Y ahora voy a hacer este valor mucho más exagerado. Estaba previamente en 25 píxeles, vamos a hacer algo más exagerado, 250 píxeles. Vamos a dejar que aquí lo procese, y quiero que vean lo bonito que es como aquí nuestro girasol está totalmente nítido y todos los demás elementos están fuera de foco. Esto quiere decir que justo si yo mi focus distance ahora yo lo tuviera sobre mi modelo, lo que va a hacer es que ella va a estar en foco, y tanto los elementos que estén más alejados o más cerca de la cámara van a estar en enfoque. Entonces, ojo aquí, quiero que vean que el focus distance también tiene el icono de cronómetro para generar keyframes. Eso significa que si yo avanzo aquí en cámara, quiero que vean ella cómo está ahorita fuera de foco. ¿Por qué? Porque mi cámara avanzó en posición y ahora el focus distance está mucho más lejano, ¿no? Entonces esto, si yo quisiera ya, por ejemplo, hacer un dolly, un movimiento en el que va avanzando la cámara y yo tuviera que ajustar el enfoque, también podría yo estar animando que el focus distance siempre coincidiera con la posición de mi modelo. Entonces esto es respecto a lo que funciona la apertura. Aquí muy sencillo lo que les decía, si yo lo pongo en 0, lo que va a hacer es que todo esté en enfoque, o aquí ir variando la cantidad de píxeles dependiendo del tamaño de nuestra composición, en qué tanto se va a estar afectando la profundidad de campo en los elementos. Y una vez que ya está listo esto, inclusive yo tengo aquí abajo una opción donde el blur level lo puedo aumentar o reducir. Ahorita está al 100%, pero igual lo puedo aumentar al 200%. Y podremos hacer algo inclusive mucho más cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vemos que esto está fuera de foco y que igual si la cámara está cerca, tal vez podremos aquí empezar a comunicar. Esto me gusta mucho. A lo largo de nuestro curso nos vamos a ir poniendo mucho más creativos. Y tenemos ahorita todo fuera de foco. Aquí sí convendría también que nuestra cielo, para que se vea beneficiado también
de este desenfoque fuera una capa 3D, pero tendríamos que estar manipulando su tamaño, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo ha hecho 3D, pero nuestra capa del cielo va a estar en la posición 0, ¿no? Tendremos que enviarla mucho más lejos, ¿no? Unos 9000 píxeles. Vemos que el tamaño se redujo y sobre todo escalar, ¿no? Entonces todo depende cómo querramos trabajar, pero ya tenemos nuestras nubes fuera de foco y se abre la toma y tenemos aquí a nuestra modelo. Entonces este fue la explicación de cómo funciona la cámara, cómo funcionan las capas 3D dentro de After Effects. Para finalizar y poner algunos detalles para darle mucho mayor realismo, vamos a colocar algunos efectos. Y justo hablando de efectos, ojo, mencioné que al manipular la cámara y tener el efecto de profundidad de campo puede empezar a consumir bastantes recursos de After Effects, y si no contamos con una computadora con suficiente RAM, con una buena tarjeta gráfica, le empieza a generar problemas. Y algo que vamos a estar viendo en la siguiente sesión, que va a estar enfocada totalmente a manipular capas de efecto y entenderlas mejor. Ahorita vamos a dar una pequeña iniciación en este tema. Es que yo también podría meter una capa layer new, adjustment layer, una capa de ajuste. Y esto es una capa de ajuste a donde yo puedo empezar a aplicar filtros de efecto. En este caso yo acá a la derecha tengo mi panel de Effects and Presets. Y por ejemplo, si yo buscara Blur, la categoría Blur o desenfoque en After Effects, aquí yo voy a tener los diferentes efectos de Blur. Y por ejemplo voy a buscar más específico un efecto que se llama Fast Blur. Lo agrego y esto me permite que yo empiece a desenfocar la imagen. La hice ahí a 17 píxeles. Vean cómo está desenfocado. Ahora todo lo que esté por debajo de esta capa de ajuste, inclusive esta capa de ajuste, yo la podría bautizar o renombrar como capa de blur. Y esta capa yo la voy a poner por debajo de la mujer para que ella sí esté en foco y el fondo esté fuera de foco. Entonces esta es otra alternativa para de manera selectiva estar manipulando. Yo podría estar falseando esto del movimiento de la cámara y estar manipulando con keyframes que la profundidad de campo parezca o sea simulada con un efecto de blur que nosotros vayamos variando conforme avanzamos en el tiempo. Entonces eso es un primer ejemplo de cómo podremos aplicar efectos para enfatizar aquí. Y otro efecto muy sencillo que yo quiero añadir aquí, que nos va a añadir un poco de realismo, de dinamismo a nuestra imagen, es que voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a Layer, New, y voy a crear una capa sólida. Esto nos va a botar una ventanilla emergente. Podemos crear una capa de color negro. Doy clic, sale esta ventanilla emergente, puedo seleccionar, va a ser color negro. Y aquí lo que voy a hacer es un destello de luz. Inclusive voy a nombrar mi capa como destello de luz. Está a las medidas 1920 x 1200 que está ahorita nuestra composición creada. Vamos a darle OK. Y lo que voy a hacer acá en Effects, voy a buscar un efecto de Lens Flare. Lens Flare es un efecto que equivale a un destello de lente golpeando la cámara. Entonces depende de dónde esté la posición de la fuente de luz. Puede ser el sol, puede ser una lámpara, un flash de una cámara. Podemos ver cómo aquí está la luz y el efecto que se logra golpeando el lente de la cámara. Inclusive yo podría variar este efecto dependiendo cómo querramos que luzca. Y finalmente yo puedo manipular la evolución de esto, que por ejemplo tanto el centro de este flare, su posición, digamos que nuestra cámara está avanzando, tenemos esta ligera animación de movimiento, entonces podríamos estar variando su posición y su brillo. Por ejemplo ahí está al 100% y que aquí en el segundo 2 esté así, y que al inicio de la línea de tiempo estuviera en 0 para que esta luz vaya apareciendo y que esté fuera de encuadre la fuente de luz. Entonces tengo esto y conforme avanzo aquí en la línea de tiempo vemos que entra pantalla y vemos cómo empieza a golpear el lente de cámara. Ahora, para esto fusionarlo con nuestra composición, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí en mis columnas, tengo ahorita deshabilitada la columna de modos de fusión, pero si yo doy clic derecho sobre esta columna puedo llamar a este menú emergente columnas, buscar la opción de modos
y lo que voy a hacer es que voy a buscar el modo de screen. Esto lo que va a hacer es que va a anular todo lo que está en información totalmente negro y nos quedamos únicamente con esta fuente de luz. Y quiero que vean cómo mientras va avanzando aquí la cámara entró el destello de luz. Inclusive podría ser una buena transición de salida que la luz fuera aumentando hasta que se quemara la imagen, ¿no? Inclusive movimiento de cámara, voy a apagar de momento el efecto, la capa que tiene nuestro lens flare. Aquí vimos que voy a darle, vamos a ver los keyframes de nuestra cámara, vemos que aquí se tiene y se queda totalmente detenida. A mí me gustaría más bien que la cámara llegara por aquí, por esta sección. Voy a guardar estos keyframes y lo que voy a hacer es lo siguiente: a toda esta selección de keyframes, para que este movimiento no se tenga aquí en seco y se quede totalmente estático y haya movimiento, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ahorita aquí a darles asistente keyframe, lo seleccioné, les di un clic derecho. Este asistente keyframe me permite suavizar la velocidad y en este caso yo tengo la opción de Easy Ease In, que sería una llegada suave. Inclusive vemos aquí cómo cambia el icono y estos iconos los voy a llevar más por acá, como al segundo 6, y estos para hacer un porcentaje de suavizado entre esta posición y estas posiciones. Los puedo seleccionar, dejar presionado mi tecla de comando y darles clic, y esto lo que va a hacer suavizar la animación. Entonces en este caso ya tenemos, ahora sí, si yo le doy reproducir, vamos a hacer un preview. Aquí lo está cargando ahorita en la RAM. Vamos a darle un momento para que lo reproduzca. Esto lo estuvimos explicando en nuestra clase previa de introducción a la interfaz, en cómo After Effects, dependiendo de los recursos que tenga nuestra computadora, nosotros podemos manipular desde aquí, desde nuestra vista de composición visual y también desde la sección de preview, cómo estamos mostrando las visualizaciones en resolución. Por ejemplo, en este caso está full de calidad, y por ejemplo aquí como nuestra RAM no está reproduciendo ahorita a tiempo real hasta una vez que ya logra concentrar toda esta información. Si aquí esta línea verde que estamos viendo es que está procesado ya en el caché, al momento de darle play ya lo va a reproducir en tiempo real. Entonces podemos ver cómo avanza nuestra cámara y ahí se frena de manera muy lenta y sigue un pequeño y ligero movimiento en cola para que sea mucho más lento, ¿no? Entonces aquí va avanzando, llega aquí, y lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, añadir nuestro efecto de luz, porque lo que queremos es que nuestra cámara avance y conforme va avanzando vaya entrando luz en escena y se va frenando la cámara, y esto podríamos mandarlo totalmente a blancos. Inclusive comando Y, seleccione ahorita para crear un nuevo sólido, podría yo crear un sólido blanco y queremos tal vez que nuestra secuencia acabe en el segundo 6, y aquí apoyar ese destello de luz con una capa en blanco que esté ya al 100% en el segundo 6, pero que por acá del segundo 4,5 esté en 0, para que ahora sí todo se cubra totalmente a blancos, ¿no? Entonces esta sería nuestra composición. Para finalizar, hasta aquí llega nuestro ejercicio, muy sencillo. Recapitulando lo que hemos visto en clases anteriores, tenemos aquí, esto se llama la sección de Work Area, que es la sección que estaría renderizándose, que seleccionamos aquí hasta el segundo 6, y tendríamos ya que empezar a configurar o seguir para darle salida, hacer un render, y con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión. Para la siguiente sesión vamos a seguir viendo más efectos, vamos a estar aprendiendo más técnicas para ir haciendo más robusto nuestro trabajo de motion graphics, y sobre todo vamos a ir variando mucho entre las diferentes herramientas. Hasta ahorita en el curso hemos visto desde lo más básico, desde cómo empezar a hacer keyframes, cómo empezar a hacer animación, cómo empezar a colocar una cámara, cómo hacer más vistosos nuestros motion graphics, y de aquí para adelante cada vez vamos a ir avanzando en un ritmo mucho más rápido, más avanzado, más familiarizado con la herramienta, y poco a poco hemos ido descubriendo la interfaz en conjunto y tanto los menús desplegables como en los paneles de herramienta y las propiedades de las capas y los efectos que podemos empezar a añadir. Así que bueno, si este video les ha funcionado, los invito a que nos apoyen con un like, que compartan el contenido. Si les han quedado dudas, que no duden en contactarnos ya sea en la caja de comentarios, que nos manden un correo, que se acerquen en la red social de su preferencia. En Designare tenemos activo tanto Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, que se acerquen. Y si quieren una capacitación personalizada, también tenemos ahorita esta oferta de servicios de cursos
cursos online, cursos presenciales y bueno, que puedan seguirse desarrollando como artistas audiovisuales.